Juventud y formación. El nacimiento de un corazón generoso. San Cayetano de Thiene, conocido más tarde como el Santo de la Providencia, nació el 1 de octubre de 1480 en la ciudad de Vicenza, en la región del Véneto, al norte de Italia. Era hijo de Gaspar de Thiene, un noble respetado por su rectitud, y de María da Porto, mujer profundamente piadosa que marcaría con ternura y ejemplo los primeros años de la vida de su hijo. Desde pequeño, Cayetano fue educado en un ambiente que unía la nobleza de sangre con la riqueza espiritual, pero sin perder de vista la fragilidad de la vida humana y la necesidad de vivirla en fidelidad a Dios. La infancia de Cayetano estuvo rodeada de comodidades propias de su rango social, pero también de enseñanzas que lo orientaban hacia la virtud. Su madre, consciente de que los bienes materiales son pasajeros, inculcó en él el amor a la oración, la sensibilidad hacia los necesitados y la confianza en la misericordia divina. Desde los primeros años mostró un carácter sereno, inteligente y reflexivo, poco común en un niño de su edad. No era inquieto ni altanero, más bien se destacaba por su calma y su deseo de aprender. Su educación comenzó bajo tutores particulares que lo instruyeron en las letras clásicas, la filosofía y la cultura humanista, que en aquellos tiempos florecía en Italia. Pronto, sin embargo, se notó que en él no solo había un gusto por el saber, sino también una inclinación hacia lo trascendente. Tenía facilidad para el estudio, pero lo que más lo distinguía era su interés por las cosas de Dios, especialmente por la vida de Jesucristo y el ejemplo de los santos. Al crecer, se encaminó hacia la vida académica. Con apenas 24 años, en 1504, se trasladó a Padua, una de las universidades más prestigiosas de Europa en aquella época. Allí obtuvo el doctorado en Derecho Civil y Eclesiástico, lo que lo preparó para desempeñar cargos importantes en la administración pública o en el servicio de la Iglesia. El joven Cayetano, sin embargo, no veía en su título un instrumento de ambición personal, sino un medio para servir mejor a los demás. Su carácter humilde contrastaba con la mentalidad de muchos de sus contemporáneos, que buscaban en el estudio un trampolín para el poder o la riqueza. Él, en cambio, vivía con sencillez, evitando ostentaciones. Sus compañeros lo recordaban como un hombre de porte distinguido, pero de corazón accesible, siempre dispuesto a escuchar y a ayudar. Tras completar sus estudios, Cayetano fue llamado a servir en la corte papal de Julio II, en Roma. Allí trabajó como jurista y protonotario apostólico, un cargo de gran prestigio que lo colocaba en el centro mismo de la vida eclesial y política. A pesar de su posición, su estilo de vida se mantuvo modesto. El contacto con el ambiente de la corte, donde no faltaban intrigas y excesos, lo hizo reflexionar sobre la fragilidad de los bienes humanos y lo condujo a una decisión radical: no dejarse arrastrar por la vanidad, sino orientar todo hacia Dios. Durante estos años, su vida espiritual se intensificó. Cayetano pasaba largas horas en oración, asistía con fervor a la Santa Misa y se entregaba a la lectura espiritual. Una devoción particular lo marcó profundamente: el amor a la Virgen María. En ella veía un modelo de obediencia, humildad y confianza total en Dios. Fue también en Roma donde comenzó a tomar contacto con los más pobres y marginados. El contraste entre los lujos de la corte y la miseria de las calles lo conmovió. Allí empezó a experimentar una llamada interior que poco a poco se transformaría en vocación: poner sus talentos y energías no al servicio de su propia carrera, sino al servicio de Cristo en los más pequeños y desamparados. Este despertar de su vocación lo llevó a replantear su vida. No se trataba solo de ser un buen funcionario de la Iglesia, sino de vivir como verdadero discípulo del Evangelio. Cayetano comprendió que el camino hacia la plenitud no estaba en el poder ni en los honores, sino en la entrega y en la confianza plena en la providencia divina. Al mirar su infancia y juventud, vemos cómo Dios fue preparando su corazón. La fe sencilla aprendida en casa, la formación intelectual recibida en Padua, la experiencia de responsabilidad en Roma y, sobre todo, la sensibilidad hacia los necesitados. Todo esto sería la base sobre la que se levantaría su misión futura como sacerdote, fundador y santo. En esta primera etapa de su vida, Cayetano se presenta como un joven que, teniendo todo para vivir en la comodidad y la ambición, eligió otro camino: la búsqueda sincera de Dios. Su historia es un testimonio de que la verdadera nobleza no consiste en los títulos ni en los bienes heredados, sino en la capacidad de abrir el corazón al prójimo y dejar que el Espíritu Santo guíe cada decisión. Así comenzaba a trazarse el camino del que sería conocido como el
padre de los pobres y el santo de la providencia. De jurista a sacerdote, un corazón totalmente entregado a Dios. Tras haber servido en Roma en la corte papal como protonotario, Cayetano de Thiene se encontraba en una encrucijada vital. Por un lado, gozaba de prestigio y de una carrera asegurada dentro de la Iglesia y del ámbito jurídico. Por otro, su interior ardía con una llamada cada vez más fuerte a una vida de servicio más radical. Su paso por la administración pontificia le permitió conocer la grandeza de la Iglesia, pero también sus sombras humanas, las luchas de poder, las ambiciones, las apariencias. Todo esto lo movió a una reflexión profunda. Si Cristo había venido a servir y no a ser servido, ¿cómo podía él, como discípulo, conformarse con la comodidad y los honores? La voz de Dios se hizo cada vez más clara en su corazón, y Cayetano tomó una decisión valiente: dejar atrás la seguridad de los cargos y prepararse para recibir el sacramento del orden sacerdotal. Esta elección no fue sencilla, pues significaba renunciar a privilegios y entrar en un camino de humildad, disciplina y entrega total. Sin embargo, para él, el seguimiento de Cristo valía más que cualquier otra ganancia. Con este propósito, en 1507, Cayetano fue ordenado sacerdote en la ciudad de Vicenza, su tierra natal. Tenía entonces 27 años. Ese día experimentó una transformación interior que marcaría el resto de su vida. Ya no se veía a sí mismo como un funcionario ni como un noble, sino como un ministro del Evangelio, llamado a ser instrumento de la gracia de Dios para todos, pero de manera especial para los más necesitados. Su manera de ejercer el sacerdocio fue radicalmente distinta de lo habitual en su tiempo. Mientras muchos clérigos se centraban en lo ceremonial y en la posición social que implicaba el ministerio, Cayetano buscaba la sencillez, la cercanía y la vida de oración. Comenzó a atender espiritualmente a comunidades humildes y a involucrarse en obras de caridad, sin preocuparse por la opinión de quienes consideraban que un sacerdote de origen noble debía reservarse para tareas más elevadas. Muy pronto se le conoció por su espíritu de penitencia y por su amor ardiente a la oración. Pasaba largas horas en contemplación ante el Santísimo Sacramento, buscando en el silencio la fuerza para servir. Cayetano estaba convencido de que un sacerdote debía ser primero un hombre de oración, para luego poder ser un verdadero pastor. Sin esta raíz espiritual, las obras se quedarían en mero activismo. A la par de su vida de oración, comenzó a realizar gestos concretos de cercanía con los pobres. Visitaba a los enfermos, asistía a los moribundos, consolaba a los encarcelados. Pero lo que más llamaba la atención era su capacidad de escuchar. No se limitaba a dar consejos, sino que se interesaba profundamente por las historias de cada persona, compartiendo sus penas y animándolas a confiar en Dios. Esta actitud despertaba confianza incluso en aquellos que normalmente desconfiaban de los hombres de iglesia. En Roma, junto a otros laicos piadosos, Cayetano fundó en 1520 una asociación llamada Oratorio del Amor Divino. Este grupo reunía a personas que buscaban vivir la fe de manera seria y comprometida, uniendo oración y obras de caridad. El oratorio se convirtió en un espacio donde se cultivaba la vida espiritual y se organizaban iniciativas para ayudar a los necesitados. Allí, Cayetano encontró un ambiente de amistad cristiana que reforzaba su decisión de vivir la santidad en lo cotidiano. Fue también en esta época cuando desarrolló una devoción particular al misterio de la Encarnación y al Niño Jesús. Veía en Cristo hecho hombre no solo un motivo de contemplación, sino un llamado a vivir la humildad y la entrega total. Este amor lo movía a buscar a Dios en lo pequeño y a servirlo en los más olvidados. Un aspecto que lo distinguía era su firme confianza en la providencia. Cayetano no acumulaba riquezas ni buscaba garantías humanas para sus obras. Creía que, si Dios lo llamaba a una misión, él mismo proveería los medios necesarios. Esta convicción lo impulsaba a actuar con libertad y coraje, sin dejarse paralizar por los miedos. Así, en sus primeros años como sacerdote, Cayetano fue moldeando el estilo que lo caracterizaría: oración profunda, servicio humilde y confianza plena en Dios. Su sacerdocio no era una profesión ni un escalón de poder, sino una entrega total. En un tiempo en que la Iglesia necesitaba renovar su espíritu, él se convirtió en un signo vivo de lo que significa seguir a Cristo con todo el corazón. La historia de esta segunda etapa de su vida nos muestra a un hombre que, teniendo la oportunidad de vivir en la comodidad y el reconocimiento, eligió lo contrario: la cruz de la entrega, el silencio de la oración y el gozo de la caridad. Así, poco a poco, iba preparándose para fundar una obra que transformaría la vida de muchos,
y que daría origen a una nueva familia religiosa en la Iglesia. El nacimiento de los teatinos, una obra al servicio de la renovación espiritual. El ministerio de San Cayetano en sus primeros años de sacerdocio ya mostraba un estilo diferente, profundamente enraizado en la oración y en la cercanía con los pobres. Sin embargo, él sentía que el Señor lo llamaba a algo más grande. No solo vivir personalmente la santidad, sino inspirar una renovación dentro de la misma Iglesia. El contexto de su época lo exigía. El siglo XVI estaba marcado por grandes desafíos, divisiones internas, relajamiento de costumbres entre algunos clérigos, abusos de poder y un pueblo que muchas veces veía la fe como un rito más que como un encuentro con Dios. Cayetano no criticaba desde fuera, ni se limitaba a señalar defectos. Su convicción era clara. La verdadera reforma debía comenzar por la vida interior de los sacerdotes. Si ellos vivían con autenticidad su vocación, el pueblo también encontraría un camino renovado de fe. Esta idea lo llevó a soñar con una comunidad de presbíteros que uniera la vida espiritual intensa con el servicio pastoral activo. En 1524, en Roma, encontró a 3 hombres que compartían este mismo ideal. Juan Pedro Carafa, obispo de Chieti, que años más tarde sería elegido papa con el nombre de Paulo IV, Bonifacio de Colle y Pablo Consiglieri. Juntos comenzaron a darle forma a una nueva orden que respondiera a las necesidades de su tiempo. Así nació la Orden de Clérigos Regulares, conocidos más tarde como los teatinos, debido al título episcopal de Carafa. Chieti en latín es teate. La fundación fue aprobada por el Papa Clemente VII en 1524. El objetivo central era claro: renovar el espíritu del clero mediante una vida de oración, austeridad y servicio, sin apartarse del contacto con el pueblo. La espiritualidad de los teatinos tenía características muy singulares para la época. En primer lugar, no aceptaban rentas fijas ni posesiones estables. Dependían exclusivamente de la providencia divina para su sustento, confiando en que Dios no dejaría faltar lo necesario. Esta decisión causó sorpresa e incluso críticas, pues muchos consideraban imprudente vivir sin seguridad económica. Sin embargo, para Cayetano, esta pobreza radical era una manera de asemejarse a Cristo y de dar testimonio de confianza absoluta en el Padre. Otra de las notas distintivas era la exigencia de una vida de oración intensa. Los teatinos no se reducían a la actividad externa. Dedicaban largas horas a la adoración eucarística, al estudio de la Sagrada Escritura y a la liturgia vivida con gran solemnidad. Esta espiritualidad fuerte era la raíz que sustentaba luego su acción misionera y pastoral. En cuanto al apostolado, los teatinos se dedicaban sobre todo a la formación del clero y al acompañamiento espiritual de los fieles. No buscaban abarcar muchas obras materiales, sino centrarse en el corazón de la Iglesia, la renovación de los sacerdotes para que ellos a su vez renovaran al pueblo. Cayetano fue siempre el alma de la nueva orden. Su humildad lo llevaba a esquivar cargos de autoridad, pero su ejemplo irradiaba tanto que sus compañeros lo veían como un verdadero padre. No era un líder que imponía, sino que acompañaba con dulzura, animaba con palabras sencillas y sobre todo, con su testimonio. Quienes lo conocían quedaban marcados por su serenidad, su amor ardiente a Cristo y su confianza ilimitada en Dios. El nacimiento de los teatinos coincidió con tiempos turbulentos. Apenas 3 años después de la fundación, Roma sufrió el saqueo de 1527, cuando las tropas imperiales invadieron la ciudad. Fue un episodio devastador que dejó a miles de personas en la ruina. Los teatinos, fieles a su misión, se dedicaron a socorrer a los damnificados, ofreciendo alimento, consuelo espiritual y refugio. Aquella tragedia mostró el valor de una comunidad de sacerdotes que no se encerraba en sí misma, sino que estaba disponible para compartir el dolor del pueblo. San Cayetano, en medio de esa situación, se convirtió en un verdadero pastor. Recorrió calles, visitó enfermos, consoló a los huérfanos y sostuvo la esperanza de los que lo habían perdido todo. No se detuvo en la queja por las injusticias, sino que llevó a todos la certeza de que Dios seguía presente incluso en los momentos más oscuros. La experiencia del saqueo confirmó aún más el sentido de la fundación. La Iglesia necesitaba pastores cercanos, libres de intereses mundanos y capaces de reflejar el rostro de Cristo misericordioso. Así, los teatinos se consolidaron como una orden que, sin ser numerosa, tenía un impacto profundo en el corazón de las comunidades. San Cayetano continuaba enseñando que la verdadera reforma no comenzaba en decretos ni en estructuras, sino en la vida santa de los ministros.
Por eso insistía en que cada miembro de la orden debía cultivar una relación viva con el Señor antes de lanzarse a cualquier actividad. Con esta convicción, fue modelando una generación de sacerdotes que irradiaban fervor y autenticidad. En esta tercera etapa de su vida, Cayetano ya no era solo un sacerdote entregado, sino un fundador que había abierto un camino de renovación espiritual para toda la Iglesia. Su obra, nacida de la oración y del amor, sería semilla fecunda para los siglos posteriores. Un pastor cercano al pueblo. Después de duras pruebas que atravesaron los teatinos con el saqueo de Roma en 1527, la joven comunidad necesitó reorganizarse. San Cayetano, junto con algunos de sus hermanos, decidió trasladarse primero a Venecia, ciudad próspera y estratégica, pero también marcada por las desigualdades sociales. Allí, el santo encontró un nuevo campo de misión que puso a prueba su confianza en Dios y su capacidad para llevar el evangelio al corazón de la gente. En Venecia, Cayetano se dedicó especialmente a servir a los enfermos y a los más pobres. Visitaba hospitales, asistía a los que no tenían medios para curarse y acompañaba espiritualmente a quienes se encontraban al borde de la desesperanza. Era conocido por su trato cercano, sencillo y lleno de ternura. No hablaba desde un púlpito lejano, sino que se inclinaba para escuchar las penas de cada persona. Esta cercanía le ganó el cariño de la población, que lo llamaba con afecto el padre de los pobres. Una de las preocupaciones que más le ocupaban era la de los recién nacidos abandonados. En aquella época, muchos niños quedaban expuestos por familias que no podían alimentarlos o que sufrían dificultades extremas. San Cayetano promovió iniciativas para recoger y proteger a esos pequeños, alentando a las familias cristianas a acogerlos. Su celo por la vida más vulnerable mostraba que su espiritualidad no era abstracta, sino profundamente encarnada en las necesidades reales de la sociedad. En paralelo, continuaba consolidando la vida interna de los teatinos. Insistía en la importancia de la oración, de la pobreza voluntaria y del servicio pastoral. Enseñaba que la comunidad no debía acumular riquezas ni depender de ayudas humanas, sino confiar plenamente en la providencia divina. Esa radicalidad, lejos de debilitar a la orden, se convirtió en una fuente de fecundidad, pues mostraba al mundo que era posible vivir de manera auténtica la entrega a Dios. Después de varios años en Venecia, San Cayetano se trasladó a Nápoles, donde pasaría gran parte de su vida y dejaría huellas profundas. Nápoles era una ciudad vibrante, con un pueblo devoto pero también golpeado por la pobreza y la corrupción. Allí encontró un escenario que ponía a prueba tanto su fe como su creatividad pastoral. En Nápoles, Cayetano no solo continuó con el cuidado de los pobres, sino que se comprometió en un proyecto muy audaz para la época: ofrecer alternativas frente a la usura que atrapaba a tantas familias humildes. Muchos prestamistas aprovechaban la necesidad de los más débiles para cobrar intereses excesivos que los sumían en deudas imposibles de pagar. Movido por la justicia y la caridad, San Cayetano, junto con otros colaboradores, impulsó la creación de los llamados Montes de Piedad, instituciones que ofrecían préstamos justos y accesibles, respaldados por bienes, sin caer en los abusos de la usura. Este gesto tuvo un impacto enorme en la vida de la ciudad. No se trataba solo de un servicio económico, sino de una verdadera acción pastoral que mostraba cómo la fe podía transformar la vida social. Cayetano entendía que evangelizar también significaba defender la dignidad de las personas y crear condiciones para que los más pobres pudieran salir adelante sin ser explotados. Al mismo tiempo, su presencia en Nápoles fue un estímulo para la vida espiritual del pueblo. Sus homilías y consejos estaban impregnados de un ardor que tocaba los corazones. No hablaba de un Dios lejano, sino de un Padre cercano que cuida de sus hijos. Invitaba a la confianza en la providencia, recordando siempre que, aunque las circunstancias fueran adversas, Dios nunca abandona a quienes se entregan a Él. San Cayetano también se distinguió por promover con gran fervor la devoción a la Eucaristía. Pasaba largas horas en adoración y animaba a los fieles a redescubrir el misterio del amor de Cristo presente en el altar. En una época en la que muchos reducían la fe a prácticas externas, él insistía en el encuentro personal y vivo con Jesús sacramentado. Su testimonio fue tan poderoso que, aunque los teatinos nunca llegaron a ser una orden numerosa, ejercieron una influencia decisiva en la renovación de la Iglesia en aquellos años. Con su ejemplo, mostraron que la reforma auténtica no provenía de decretos lejanos, sino de la vida concreta de comunidades que vivían con coherencia el Evangelio. Cayetano, un hombre que no buscaba honores ni puestos de prestigio,
sino que se mezclaba con su pueblo, compartía sus sufrimientos y mostraba, con palabras y obras, la ternura de Dios. Su paso por Venecia y Nápoles fue una etapa decisiva en la que la providencia lo fue moldeando como instrumento de esperanza en medio de tiempos turbulentos. Los últimos años y la entrega definitiva. Los últimos años de la vida de San Cayetano de Thiene estuvieron profundamente marcados por el servicio, la confianza en Dios y una entrega total al pueblo que tanto amaba. Después de haber fundado la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos y de haber consolidado la misión en Venecia y Nápoles, se convirtió en una figura de referencia para quienes buscaban una fe auténtica en medio de un mundo convulsionado por tensiones sociales y religiosas. En Nápoles, su presencia se transformó en un faro espiritual. No era un obispo ni un personaje con autoridad política, pero su influencia se hacía sentir en todos los ámbitos. Los pobres lo buscaban porque encontraban en él consuelo y ayuda. Los enfermos se sentían acompañados por su cercanía. Los comerciantes y familias acudían a sus consejos cuando atravesaban dificultades. Cayetano era consciente de que su vida no le pertenecía. Había decidido entregarla por completo a Dios y a sus hijos. La ciudad, sin embargo, no era un lugar fácil. Nápoles padecía crisis económicas, tensiones políticas y frecuentes epidemias. En más de una ocasión, San Cayetano puso en riesgo su propia salud para asistir a los enfermos. Visitaba hospitales y barrios pobres, llevando esperanza y recordando que el sufrimiento nunca tenía la última palabra. Su actitud generosa inspiraba a muchos jóvenes sacerdotes a seguir su ejemplo, comprometiéndose con una pastoral que no se limitaba al templo, sino que se extendía a las calles y casas donde la gente más sufría. En estos años también reforzó la espiritualidad de su comunidad. Enseñaba a los teatinos a no tener miedo a la pobreza ni a las dificultades, insistiendo siempre en la confianza absoluta en la providencia. Para Cayetano, esta confianza no era una idea abstracta, sino una experiencia diaria. Rechazaba cualquier intento de asegurar la vida de la comunidad mediante riquezas materiales o dependencias humanas. Creía firmemente que, si la obra era de Dios, Él mismo proveería lo necesario. Y así sucedía. Aunque los recursos eran escasos, nunca faltaba lo esencial para continuar la misión. Hacia el final de su vida, su salud comenzó a debilitarse. El desgaste de años de servicio incesante y la entrega a los más necesitados fueron dejando huellas en su cuerpo. Aún así, no dejó de trabajar y de animar a los suyos. Pasaba largas horas en oración ante el Santísimo Sacramento, encontrando en la Eucaristía la fuerza para seguir adelante. La adoración se convirtió en su refugio y en el lugar donde se renovaba su amor por Dios y por la Iglesia. Una de sus frases más recordadas en esos años fue: «No se cansen de esperar en la bondad de Dios». Para Cayetano esa esperanza no era ingenuidad, sino la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz divina se abre camino. Por eso, cuando hablaba con los fieles, transmitía siempre serenidad y confianza. El momento decisivo llegó en 1547, cuando Nápoles atravesaba una nueva crisis social y de salud pública. Muchos caían enfermos, las familias estaban angustiadas y la ciudad parecía hundirse en la desesperanza. San Cayetano, fiel a su estilo de vida, no dudó en ponerse al servicio de los más frágiles, aunque su cuerpo ya estaba debilitado. Su entrega fue total. Acompañaba, consolaba y oraba con los enfermos, recordando a todos que Dios nunca abandona. Finalmente, su salud se deterioró de manera irreversible. Los hermanos de la comunidad lo rodeaban con cariño, y el pueblo lo reconocía como un verdadero padre espiritual. En esos días, su única preocupación era que sus hermanos permanecieran fieles a la misión recibida: ser sacerdotes pobres, servidores del pueblo y hombres de profunda oración. San Cayetano falleció en Nápoles el 7 de agosto de 1547, a la edad de 66 años. Su partida no fue vista como una pérdida, sino como el nacimiento a la vida plena en Dios. La ciudad entera lloró su ausencia, pero también celebró haber tenido en medio de ella a un hombre que encarnó la ternura y la fidelidad del Evangelio. Su tumba pronto se convirtió en lugar de peregrinación, y su memoria fue custodiada con gratitud por los teatinos y por los napolitanos. La Iglesia reconoció con el tiempo la grandeza de su vida. Fue beatificado en 1629 por el Papa Urbano VIII y canonizado en 1671 por Clemente X. Hoy se le venera como patrono de quienes buscan trabajo y como intercesor de los que confían en la providencia. Su vida es un recordatorio de que el amor a Dios se traduce en gestos concretos hacia los hermanos
y que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en dar. Así culmina la vida de San Cayetano de Thiene, sacerdote reformador, fundador audaz, defensor de los pobres y testigo luminoso de la confianza en Dios. Su historia sigue viva en quienes, inspirados por él, buscan unir la oración con la acción, la fe con la justicia y la esperanza con la entrega generosa. Legado, devoción y oración final. Después de su partida al encuentro con Dios en 1547, la figura de San Cayetano de Thiene no desapareció en el recuerdo, sino que se volvió aún más luminosa. Sus contemporáneos lo describían como un hombre de profunda bondad, de serenidad contagiosa y de fe inquebrantable. Nápoles, la ciudad que lo había visto gastar sus últimos años de vida, lo lloró como a un padre. Pronto, su tumba comenzó a recibir a multitudes que buscaban alivio espiritual y físico, convencidos de que su intercesión era poderosa ante el Señor. La devoción hacia él se expandió rápidamente más allá de Italia. Los teatinos, fieles al espíritu de su fundador, llevaron su testimonio a otros países, transmitiendo el mensaje de confianza en la providencia que tanto había caracterizado a Cayetano. No se trataba simplemente de admirar a un santo del pasado, sino de imitar a un hombre que había mostrado que la fe auténtica transforma la vida personal y la de toda la sociedad. Uno de los aspectos más significativos de su legado es la enseñanza de la confianza absoluta en Dios. En un mundo donde la incertidumbre, las carencias y los miedos eran cotidianos, Cayetano recordaba que quien pone su esperanza en el Creador nunca queda defraudado. Su vida misma fue prueba de ello. Aunque nunca se apoyó en bienes materiales ni buscó privilegios, jamás le faltó lo esencial para cumplir la misión que le había sido encomendada. Por esta razón, con el paso de los siglos, San Cayetano ha sido reconocido como patrono de quienes buscan trabajo. Muchos fieles lo invocan en tiempos de desempleo, de inestabilidad laboral, o cuando necesitan fortaleza para sostener a sus familias. La devoción popular lo ha llamado el Santo de la Providencia, porque inspira a no perder la esperanza, incluso en momentos de dificultad. Más allá de este patronazgo particular, la vida de San Cayetano nos deja lecciones universales. La importancia de unir la oración con la acción concreta. Él mostraba que rezar y servir van de la mano. La centralidad de la caridad, pues veía en cada necesitado el rostro mismo de Cristo. El valor de la humildad, porque nunca buscó honores ni prestigios, sino vivir en la sencillez del Evangelio. La fidelidad a la Iglesia, trabajando por su renovación en un tiempo de grandes desafíos. En el arte y la iconografía suele representarse a San Cayetano con un niño Jesús en brazos. Esta imagen expresa su cercanía con el misterio de la Encarnación, el Dios que se hace pequeño y cercano al hombre. Cayetano encontraba en este gesto un símbolo de la confianza absoluta. Si Dios se entrega así al ser humano, ¿cómo no confiar en que siempre proveerá lo necesario? Hoy, cada 7 de agosto, su fiesta litúrgica reúne a miles de fieles en diversas partes del mundo. En lugares como Argentina, Brasil, Italia y España, su devoción convoca largas filas de creyentes que, con fe sencilla, depositan a sus pies sus preocupaciones y proyectos de vida. Lo ven como un amigo celestial que escucha, comprende y presenta a Dios las súplicas de sus hijos. El legado de San Cayetano no se mide solamente en las instituciones que dejó o en los milagros atribuidos a su intercesión, sino en la huella espiritual que ha sembrado en la Iglesia. La certeza de que el amor providente de Dios sostiene todas las cosas y que el verdadero camino de santidad se construye en la entrega diaria, humilde y perseverante. Oración a San Cayetano glorioso. San Cayetano, intercesor de quienes confían en la providencia divina, tú que supiste vivir sin miedo al futuro, porque tu corazón descansaba en Dios, enséñanos a poner nuestra vida en manos del Señor. Alivia las angustias de quienes buscan trabajo, acompaña a las familias en la necesidad y fortalece nuestra fe en que nunca estamos solos. Haz que, siguiendo tu ejemplo, seamos generosos en la caridad, firmes en la esperanza y constantes en la oración. Amén. Llamado a la acción. Querido amigo, la vida de San Cayetano de Thiene es un recordatorio poderoso de que la fe no se queda en palabras, sino que se convierte en obras concretas de amor. Te invito a imitar su ejemplo. Confía en la providencia, ayuda a los más necesitados y vive con sencillez. Si este mensaje ha tocado tu corazón, comparte esta historia, suscríbete para seguir conociendo a más santos
y permite que la luz de su testimonio inspire tu vida diaria.